en la escuelita, si tienen esa voluntad de participar. Ya está mi hermana Marcel, ya se me fue. De los que están, ya estamos aquí ya para terminar la escuelita. Está mi hermana Fran, ¿quién más? De los que entramos en el primer grupo. El hermano Miguel, ok. Bueno, el miércoles, piénsenla y me dicen quién quiere empezar a participar después de que mi hermano termine este mes de noviembre, porque él va a continuar con lo que es hasta donde nos quedamos en el libro de Génesis, pero que empecemos ya a traer lo que muchos de nosotros en la escuelita ya participamos en la exposición del libro, de todo lo que ya vamos viendo ahorita, y que ahora lo empecemos a transmitir al resto del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. De esta manera, ¿verdad? Aparte de que los que ya están en la escuelita y ya les tocó participar, pues van a ir desarrollando ese conocimiento de la palabra de Dios y la puedan ir transmitiendo al pueblo de Dios. Mi hermanita Conchita, que está interesada en lo que es los libros proféticos, ¿verdad? ¿Le gustaría preparar una clase sobre eso, hermana? Primero los estudiantes. Está bien, hermana. ¿Por qué le digo? Lo que vimos el domingo pasado en una iglesia en movimiento es que si usted ha visto una máquina que trae engranes, ¿verdad? Esos engranes, unos son grandes, otros son medianos, otros son pequeños y otros muy pequeños. Pero cada engrane es importante, ¿sí o no? Desde el más grande hasta el más pequeño. Hermano, ¿quiere que los diga o que interprete su significado de los libros proféticos? Sí, puede usted preparar algo sobre el libro de Ezequiel o sobre el libro de Daniel, sobre el libro de Apocalipsis, un estudio que pueda traer una enseñanza de lo que habla ese libro, de lo que está transmitiendo y de lo que nosotros hoy en en la actualidad, el pueblo de Dios necesitamos saber, ¿sí o no? Porque para que nosotros lleguemos hasta ese punto del libro de Ezequiel o de Daniel, si estamos en el principio, vamos a tardarnos un buen de tiempo. Por eso es lo que le decía, vamos a ir viendo ahorita nosotros y ampliando sobre los libros, mientras nuestro hermano Alfredo va desarrollando los temas del libro de Génesis. A lo mejor usted va preparando lo del libro de Daniel o Ezequiel, fue lo que mencionó, hermana. Daniel, ok. Bueno, también Ezequiel está en la profecía. Amén. Daniel, Ezequiel y Juan. Si es bien importante sobre los libros de profecía, no vamos a poder entender Apocalipsis si no entendemos Ezequiel y Daniel. Entonces es bien importante que nosotros podamos ir teniendo ese conocimiento de esos libros y conocer esos libros para poder nosotros entender Apocalipsis también. Entonces, la finalidad, hermano, es de que usted, aparte de que se prepare, y normalmente cuando ya nos vemos comprometidos, ¿qué hacemos? Se queda en casa de, pues si estudio, qué bueno, y si no también. Pero cuando ya tiene un compromiso, ¿qué hace Mari Carmen para enseñar a sus alumnos? Revisar, repasar, estudiar, buscar información, comentarios, diccionarios, etcétera, porque usted tiene que preparar ese estudio, ¿sí o no? Y no le lleva 5 minutos, ¿ok? Tiene que quemarse las pestañas, ¿sí o no? Entonces, la finalidad de esto, hermanos, es empezar a comprometer no solamente a los maestros y a los que están, porque pues que el hermano dé la enseñanza, que el hermano que tiene amplio conocimiento, que nos dé la enseñanza, y los demás que estamos sentados, ¿cuándo? ¿Ok? Ahora, sí es verdad que algunos a lo mejor no tenemos la posibilidad de pagar el instituto, pero vuelvo a repetirles, si hay oportunidad y tiene posibilidad, está a tiempo de poder inscribirse y de poder desarrollar y tener un poquito más de conocimiento. El costo es relativamente barato comparado con otras escuelas que pudiéramos asistir, pero si no puede, entonces los que ya están en el caminito, pues vamos desarrollando ese conocimiento e ir participando
para que podamos dar ese conocimiento que de alguna manera no se quede solamente ahí estancado, sino que lo empecemos a desarrollar, ¿sí o no? Entonces, en el bosquejo que nos quedamos, esta es parte del primer periodo. La creación abarca del 4000 antes de Cristo hasta 2000 años, hasta el 2165 antes de Cristo, y de aquí hasta el libro de Génesis, o la historia de Génesis, o el tiempo de historia que tiene aproximadamente el libro de Génesis, son 2000 años. Siempre que vayamos al libro de Génesis, tenemos que pensar en el libro de Éxodo, en la salida de Israel de Egipto. Es importante que podamos entender esto, que Génesis nos va a ofrecer todo el fundamento de toda la escritura, y que no lo veamos, o no veamos el libro de Génesis como un libro de relatos, porque ¿a cuántos nos gusta la historia de Noé? Amén. La historia de Abraham, sí, hermano. De hecho, ahí en el, no me acuerdo qué capítulo es, si es el 8 o el 7 de Génesis, porque lo acabamos de ver esta semana. Dios le dice a Abraham lo que iba a pasar en el pueblo, que iba a salir y que él iba a estar esclavo. Ahí le está diciendo el Señor todo lo que le iba a pasar al pueblo. Amén. Entonces, como ve, cada vez que usted va leyendo, Dios le va hablando a usted personalmente y va encontrando lo que el Señor le habló o quiso transmitirle a su pueblo, pero que nosotros, o para nosotros, quedó esa enseñanza. Que todos los personajes que vamos a encontrar en el libro de Génesis es una enseñanza para nosotros, y que aun cuando Abraham es llamado el padre ¿de qué? De la fe. De la fe. Fíjese cómo es y cómo lo conocemos, como el padre de la fe. Pero también fue un hombre mentiroso, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que aún los personajes y los grandes hombres de la Biblia no fueron perfectos, al igual que usted y yo. Seguimos cometiendo errores, ¿sí o no? Amén. Pero ¿por qué fue llamado el padre de la fe? Porque le creyó a Dios. Entonces, vemos entonces que aún esos grandes hombres de la Biblia no fueron perfectos, pero que sí tuvieron convicción en su corazón de saber a qué Dios le estaban sirviendo, y que su vida fue impactada de tal manera que quedaron como testimonio, y que la palabra de Dios no oculta nada de esos hombres. Sí, hermano. Sí, no es un libro de relatos, sino es un libro que nos va enseñando a cada momento en quién depositamos nuestra fe, porque primeramente nosotros no somos perfectos, pero en la medida que vamos depositando nuestra fe en Dios, es como se van cumpliendo esas profecías que nos están enseñando en cada libro. Amén. Entonces, el libro de Génesis no es un libro de relatos, es un libro de formación. Amén. Es un libro que nos va a formar a nosotros también, porque cada vez que vayamos a la palabra de Dios, y por eso la Biblia para nosotros es el manual, es la guía, es la instrucción y el manual de nosotros, o para nosotros, ¿verdad? Que hoy estamos y tenemos el privilegio de tener en nuestras manos. Sí, hermano Alfredo, perdón, hermana. Sí, okay, hermana, sí, adelante, hermana Pati. La cosa, sí, porque se me olvida, Adelante. Mire, hermano, estaba viendo esto de la Biblia en Génesis. Dice que el patriarca, que comienza equivocación de ellos. Como de esa época había esa desobediencia hacia Dios, y cómo fue eso de que no esperaron al tiempo de Dios, cuando la esposa de él se tenía que embarazar,
pero no esperó. Y ella se fue con su criada, que realmente fue fatal, porque no quiso esperar. Amén. Sin embargo, tenía ese hijo, obviamente, del primogénito. Ajá. Y cómo desde ahí se hizo la equivocación tan garrasa para esta fecha, hermano. Amén. ¿Verdad? Hasta ahora, por esa situación que no hay obediencia de Dios. Así es. Entonces, todo trae una Consecuencia. consecuencia, ¿verdad? A veces le queremos ayudar a Dios, ¿sí o no? Amén. Queremos que las cosas se hagan o sucedan como nosotros queremos y no como Dios desea que se hagan. Queremos ayudarle a Dios. Eso es algo que, sí, lo que acaba de mencionar nuestra hermana, lo que Abraham cometió, ¿verdad? Pero es una enseñanza para nosotros. Por eso es importante que nosotros vayamos entendiendo todo esto y de cómo cada uno de los libros no quedaron de esta manera porque a alguien se le ocurrió, sino porque es algo que el Señor dejó establecido, y de esa forma, conforme nosotros vamos profundizando como estudiantes de la Biblia, vamos a ir entendiendo por qué Génesis primero, por qué Éxodo, por qué luego Levíticos, y por qué cada uno de los libros fue quedando de esta manera o en esa secuencia, no porque fueron o estén así cronológicamente escritos, sino porque es de la manera en cómo quedaron hilados y cómo cada vez que nosotros vamos entendiendo esto, nos vamos dando cuenta que es una gran información y enseñanza para nosotros. La etapa del capítulo 6 al 9, donde nos habla sobre el Noé y el diluvio, no es tampoco una mera narración de una gran historia que vendría una gran lluvia y el diluvio que vendría, y de lo que vendría después sobre la Torre de Babel y la confusión de esas lenguas, ¿verdad?, que ocurrieron en ese tiempo. Sí, hermano Toño. No, me quedé con lo que la hermana Pati compartió, ¿verdad? Adelante, mi hermano. Pero también está relacionado para nuestros tiempos eso mismo. Amén. ¿Verdad? Porque Dios a su pueblo le exige vivir en el Espíritu. Amén. Y esa es la lucha más difícil que tenemos todos como cristianos. Lo mismo que sucedió con Abraham al no saber esperar, ¿verdad?, en la promesa. Amén. Y se adelantó. Muchas de las veces nosotros como creyentes, lamentablemente, por no vivir como la palabra de Dios nos demanda, cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Gálatas y le dice: andad pues en el Espíritu. Amén. Y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Entonces tiene algo de enseñanza también para nuestros días. Que la demanda de Dios para su pueblo es vivir en el Espíritu, ¿verdad? Amén. Y lamentablemente, ¿por qué hay tanto